¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida en esta una edición más de su programa Algo sobre nosotros. Hay algo muy importante que queremos compartir con nuestros amigos de San Antonio y fuera de ella, fuera de esta ciudad, y es en relación a una serie de actividades que tienen que ver con un derecho muy apreciado que tenemos todos nosotros, y es la libertad religiosa. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se originó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra participación? Bueno, para platicarnos específicamente de este tema, he invitado y tengo ya lista en la línea telefónica a la señorita Marta Fernández Sardina. Ella es la directora de la Oficina de Evangelización de nuestra Arquidiócesis aquí de San Antonio, a quien le he pedido que por favor nos explique un poquito más sobre esta actividad y la serie de eventos que involucra este tema de libertad religiosa. Marta, buenos días. ¿Ya está? A ver, Marta. Hola. Marta, es que yo no te escuchaba, perdóname. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, ya te habíamos presentado y comentaba de que hay una serie de actividades, muchas gracias, que hay una serie de actividades que tienen que ver con un derecho muy importante en nuestra vida, que es la libertad religiosa. Pero me gustaría pedirte, antes de entrar, ¿qué es la libertad religiosa? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que pasó y lo que es el motivo por el cual se está realizando esta serie de actividades? Fíjate, la libertad religiosa es aquel derecho innato, intrínseco, o sea, que de hecho Dios le da a cada ser humano de ejercer la fe, de tener fe y de ejercerla o de no tenerla. Por tanto, nosotros como católicos, y fíjate que te lo dice una evangelizadora, que tiene todo el deseo, todo el gusto, todo el interés, todo el compromiso en llegar o llevar el evangelio a las demás personas, a pesar de que nosotros tenemos el interés en que cada ser humano conozca a Jesucristo y su iglesia, nosotros incluso como católicos reconocemos que cada ser humano tiene el derecho a la libertad religiosa. O sea, si una persona no quiere ejercer una fe, no hay que obligarla, no hay que forzarla. Y junto con la libertad religiosa está la libertad de la conciencia, aquel santuario íntimo, aquel lugar más recóndito, más interno del ser humano, donde Dios dicta su ley, la ley natural, moral, aquel saber dentro del ser humano creado por Dios lo que está bien y lo que está mal. Una ley natural, moral, que también va acompañada de la ley divina, que es revelada por Jesucristo. Entonces, el ser humano no debe ser forzado a ir contra su conciencia, o sea, hacer algo que en su conciencia, especialmente una conciencia bien formada, y los católicos estamos llamados a formar bien nuestra conciencia, o sea, conocer bien lo que Dios dicta dentro de nuestro ser. No debemos ser forzados a hacer nada que vaya contra nuestra conciencia. Y lo que se está ahora deliberando y debatiendo y estamos peleando, si se puede decir así, en el buen sentido de la palabra, es aquel derecho que tenemos a no ir contra nuestra conciencia y a ejercer libremente nuestra religión. ¿A resultado de qué viene esto, Gloria? A que el gobierno actual, la administración, así le llama, a través del Departamento de Health and Human Services, el HHS, que es el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha dictado un mandato, una ley que requerirá que todos los empleadores, incluyendo empresarios católicos, escuelas católicas, caridades católicas, hospitales, diócesis, etcétera, ofrezcan cobertura de salud a los empleados, que incluirá 3 cosas que van contra nuestra conciencia y contra nuestra moral: la esterilización, los medicamentos que inducen el aborto y los anticonceptivos. Entonces, como eso va contra nuestra conciencia, porque nosotros entendemos que Dios no está a favor ni de los anticonceptivos, ni de la esterilización, ni del aborto, el que se nos obligue a ofrecer eso a través de nuestras pólizas de seguro va contra nuestra conciencia y no nos permite ejercer libremente la religión, lo cual, ejercicio libre de la religión, que está garantizado por la primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que el Congreso no deberá ni establecer una religión, ni establecer nada que impida el libre ejercicio de la religión. Así es. Así es. Ahora, esta situación, Marta, sin duda alguna, algunos
como que dejamos de escuchar de esto y pensamos que ya había quedado ahí en el olvido, que ya se había llegado a soluciones. Yo recuerdo que aquí inclusive leímos, basado en esta situación, una carta que emitió nuestro señor arzobispo, me parece que en el mes de febrero. Así fue. Y en esa carta, el señor arzobispo Gustavo García Siller, arzobispo de San Antonio, junto con el obispo auxiliar o el obispo Oscar Cantú, en unión con los obispos de Estados Unidos, de todos los demás obispos, han dicho, que precisamente han explicado que esta reciente decisión del gobierno va contra la libertad religiosa y la libertad de conciencia, y nos han pedido que hablemos, que tomemos acción pública, que nos informemos bien, que oremos y ayunemos para que este mandato sea revertido, para que se elimine, y eso es a nivel del gobierno. También se han lanzado una serie de demandas legales en las cortes, una serie de instituciones, no la arquidiócesis de San Antonio, pero muchas organizaciones católicas y algunas diócesis están haciendo una demanda legal, porque ese es el segundo paso que se puede hacer, que es a través del sistema judicial. E incluso la Suprema Corte de Justicia está deliberando y estudiando el caso para ver si real y efectivamente el mandato del gobierno actual, de la administración actual, es constitucional o no, y es posible que definan que no lo es y por tanto se deshaga el mandato. ¿Por qué ha dicho el señor arzobispo y el obispo Cantú que hay que tomar esto en serio? Porque hay una cierta llamada acomodación o una exención que el gobierno supuestamente ha extendido a organizaciones como la nuestra, como la Iglesia Católica, pero los obispos de los Estados Unidos nos han alertado que no es ninguna acomodación, porque están diciendo, bueno, no tienen ustedes que pagar entonces la póliza de seguro, no tienen ustedes que ofrecer los anticonceptivos, esterilización y medicinas que no son medicinas, son abortivos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que en muchos de los dos cosas importantes. Uno es que muchas de nuestras instituciones católicas, el seguro lo proveen ellos mismos, son lo que llamamos en inglés self-insured, o sea que nosotros mismos somos los dueños del seguro. Entonces, estás como diciendo, no lo pagas tú, Gloria, pero que lo pague Adrián, tu marido. Pero por favor, si tenemos los dos el mismo, las finanzas, ¿no? Claro. Entonces no se puede. Y por otro lado, aun cuando lo pagara el vecino, que no lo pagaras tú contribuyes. Entonces la Iglesia Católica dice, yo no puedo proveer algo, aunque lo pague el vecino, lo pague otro, el seguro, yo no puedo estar de acuerdo con un mal intrínseco. Claro. Un mal intrínseco quiere decir que yo no, por ejemplo, para darte un ejemplo de la vida diaria, yo no puedo permitir que el vecino le pegue a su mujer, ¿verdad? Y yo quedarme sin hacer nada, porque yo estoy cooperando de manera indirecta si me quedo observando, o si le digo, mira, aquí está un bate, para que le dé más duro, ¿verdad? Entonces, la Iglesia está diciendo, no podemos ni apoyar directamente, ni siquiera indirectamente, porque va contra nuestra conciencia, y como dice Jesucristo mismo, den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. O sea, den al mundo, al gobierno, lo que le pertenece al mundo, al gobierno, pero a Dios le damos nuestra conciencia y nuestra fidelidad, y no podemos ir contra la ley de Dios, que ha sido dictada tanto en nuestras conciencias como en la ley divina. Es que sería ir totalmente en contradicción a nuestra convicción, en contradicción con el Dios de la vida, en contradicción con nuestra fe y en contradicción con nuestros derechos y libertades inertes a cada ser humano. Así es. Y no solo eso, sino que hay otro asunto que se está los obispos nos están llamando a la atención para que lo miremos claramente. Y aquí hay un asunto del libre ejercicio de la religión, que no es lo mismo. La libertad religiosa no debe confundirse o reducirse a la libertad de culto. O sea, hay algunos países donde permiten que, sí, si quieres reza en tu casa, reza tu rosario, mira, incluso recen dentro de las cuatro paredes de la iglesia, si quieren hagan misa, pero salir al público, ejercer la fe en público, traer la voz de Dios y de la conciencia y de la moral al ámbito público, no, ahí ya eso es demasiado. Entonces, estamos reduciendo, en un caso como ese, un gobierno reduciría la libertad religiosa a la libertad de culto. Y nosotros estamos diciendo, no, mira, la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda, garantiza que podamos ejercer libremente la religión, lo cual implica que nuestras creencias
puedan aportar al bien común. O sea, que nuestros colegios católicos, que nuestras caridades católicas, que nuestros servicios al pobre, al anciano, al enfermo, al inmigrante, a quien sea, las caridades católicas, universidades, etcétera, que en todos esos lugares, aun cuando no sirvamos solamente a un católico, podamos contribuir al bien común. Si el gobierno empieza a determinar a quién podemos servir, y si el gobierno determina y dicta que solo podemos servir a nuestros correligiosos, o sea, al que es católico, estaríamos siendo reducidos simplemente a la libertad de culto y estaríamos siendo sacados del ámbito público, y eso es algo que no es aceptable. Claro, claro. Incluso, fíjate, sí, que el gran promotor, el gran eje central de la causa de los derechos civiles de los 60, el doctor Martin Luther King Jr., cuando los hermanos afroamericanos debidamente pelearon, y con ellos muchos que no somos afroamericanos, que peleamos por el derecho del ser humano, sea de cualquier raza, de cualquier color de piel, que tener derechos civiles. En ese entonces, desde la cárcel de Birmingham, en Alabama, escribió el reverendo Martin Luther King lo siguiente: el objetivo de los Estados Unidos es la libertad. Y dijo, estoy de acuerdo con San Agustín cuando dijo, una ley injusta no es una ley. Una ley justa, dice, es un código hecho por el hombre que encuadra con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es un código que no está en armonía o no encuadra con la ley moral. Y basado en ese principio de San Agustín, que luego fue ratificado por Santo Tomás de Aquino, nosotros también creemos que una ley debe ser justa, y es justa si encuadra, si está en armonía con la ley moral. De lo contrario, no lo es, y los obispos de los Estados Unidos están diciendo que hay algunas leyes injustas que, por no ser leyes, no se deben obedecer y no se deben apoyar. Yo pienso, Marta, que si Dios nos ha concedido la libertad bajo todo riesgo, ¿verdad? Él quisiera que estuviéramos con Él, sin embargo, nos da la libertad de querer y no tener que, ¿quién nos las puede coartar? Así es. Y no solo eso, Gloria, sino que este país, de hecho, fue fundado precisamente a raíz de las pocas libertades religiosas en Inglaterra, y eso es algo que es fundamental es fundamental al diseño, por así decirlo, de este país, de Estados Unidos. E incluso, en un principio sí se le garantizó a los católicos en el área de Maryland, donde primero vinieron los católicos, la libertad religiosa, pero a los pocos años hubo como que un restringir, un reducir esas libertades, y por muchos años, hasta la Revolución Americana, los católicos no pudimos ejercer libremente la religión. No queremos volver a esos años, a esos días, porque ese no es el diseño de esta nación, en la que todos tenemos derecho a ejercer libremente la religión y a tener la libertad de conciencia protegida. Y de hecho hay una serie de leyes que se han establecido a través de los años que protegen precisamente este libre ejercicio de la religión y de la conciencia, y los amigos radioescuchas pueden ir a la página del internet de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos, que pues, las siglas son en inglés, ¿verdad? USCCB, y ahí aparecen algunos documentos, la mayoría en inglés, para algunos en español, pero se habla de una serie de leyes que se han pasado en el pasado, que precisamente respetan la libertad de fe, de religión y la libertad de conciencia. No debemos permitir que ahora ningún gobierno reduzca a poco lo que la Iglesia puede ser y hacer. Eso es. Ahora, obviamente, en virtud de todo este contexto, bueno, pues las diócesis, la Conferencia de Obispos ha convocado, ha tomado medidas, y una de ellas es una serie de actividades. ¿Nos pudieras hablar un poquito más al respecto, Marta? Sí, pues precisamente los obispos han dicho, hay que orar y hay que ayunar. Incluso en algunos documentos han dicho que Jesús mismo ha dicho que algunos demonios, algunos males, no se pueden exorcizar, no se pueden deshacer uno de ellos, a menos que sea con oración y ayuno. Y ese es el primer paso que hay que dar. Y los obispos luego, el 12 de abril,
emitieron un documento, un pronunciamiento sobre la libertad religiosa titulada Our First Most Cherished Liberty, o sea, nuestra primera y más preciada libertad. Y en ese lindo documento que aparece en la página de la Conferencia Episcopal y también en nuestra página de internet de aquí de la Arquidiócesis de San Antonio, archsa.org, ahí detallan ellos que hay que hacer 4 cosas: orar, estudiar, catequizar y tomar acción pública. Y nos dicen, mira, hay que orar para que esto cambie. Hay que estudiar cuáles son estos hechos, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué hay que hacer para que no suceda. Tercero, hay que catequizar, que es lo que tú y yo estamos haciendo ahorita mismo. Estamos enseñando para que el pueblo de Dios se entere, y hay que enseñarle a nuestros hijos, nuestros niños, jóvenes, adultos, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Y luego hay que tomar acción pública. En ese documento del 12 de abril, nuestra primera y más preciada libertad, los obispos han pedido a las diócesis e instituciones católicas y a todos los católicos en Estados Unidos que concentremos estos esfuerzos en 14 días a final de este mes de junio, empezando el 22 de junio hasta el 4 de julio, donde celebramos la independencia nacional. Aquí en la Arquidiócesis de San Antonio, el señor arzobispo y el obispo auxiliar han decidido que, como nos toma tanto tiempo, ¿verdad?, verdaderamente entender todo esto, que hiciéramos un mes de oración. Entonces empezamos el 1 de junio y terminaremos, de hecho son 34 días, el 4 de julio. Tenemos un calendario muy bonito que se puede encontrar en nuestra página de la Arquidiócesis de San Antonio, donde se van detallando todos los eventos Gloria. El día, por ejemplo, 1 de junio, ese fin de semana, estuvieron las reliquias de 6 mártires mexicanos en la Catedral de San Antonio, y ahí veneramos esas reliquias que coincidieron estando en el área, pero fueron un buen recordatorio, una buena alerta de lo que puede suceder en un país donde se coartan las libertades de religión y de conciencia, porque, como recordarás, en la historia mexicana, aunque muchos no la saben, en los años 20 hubo un gobierno que quiso restringir e incluso deshacerse de la iglesia, y bueno, ahí murieron miles de personas, ¿verdad? Y algunos hombres y mujeres muy santos. Ese fin de semana también se lanzó a los cines la película For Greater Glory, For Greater Glory, cristiada, que sigue en los cines actuales, una película muy poderosa sobre la defensa de la libertad. Es un buen ejemplo, Marta. Pues es sí, un buen ejemplo. Es uno de muchos, mira, claro. En China, en Francia, en México, en muchos países, la libertad religiosa ha estado en peligro, y esa historia de México es muy buena conocerla, porque pues nuestro país vecino, y tantos venimos, yo no, pero muchos vienen de México, ¿verdad? Y tantos emigraron a este país a consecuencia de esa persecución religiosa. Y es un muy, muy buen ejemplo de lo que puede suceder cuando las libertades son atacadas y no son defendidas. Yo recomiendo la película, y además tiene una linda historia de amor, de un hombre que ama a su mujer, a su esposa, a sus hijas, la historia de un joven de 14 años que da un testimonio de fortaleza y de coraje increíble. Está la historia de la conversión de un hombre católico que se había alejado y vuelve, los dilemas morales, se toman armas en ciertas situaciones para defender ciertos derechos o no. Es una película tremenda, la verdad que la recomiendo. Y luego en ese calendario, Gloria, también aparecen una serie de eventos todavía por darse. El día 14 vamos a celebrar lo que se llama en Estados Unidos Flag Day, el Día de la Bandera. Va a haber un evento con el Catholic Life Insurance, que es la compañía de seguros católicos, que se llama Catholic Life Insurance, y siempre tienen su evento anual y vamos a unirnos a ellos. El señor arzobispo va a tener también algunas misas, ha tenido este fin de semana pasado, va a tener el día 22 de junio, y un evento interreligioso con líderes y personas de otros credos, o sea, cristianos y no cristianos también, porque esto es un asunto que concierne no solo a la Iglesia Católica, ¿verdad? Concierne claro. a todo aquel que quiera defender el derecho a la conciencia, el derecho a la libertad religiosa. Y además, particularmente un signo de unidad, ¿no? Así es. También, tú sabes que tengo un programa de televisión en la Catholic Television of San Antonio, en la televisión católica, y ahí estoy entrevistando al obispo Cantú
Es en inglés, pero el que agarra algo de inglés puede verlo. Este programa está saliendo 3 veces a la semana y en el calendario que aparece en nuestra página de internet pueden ver todos los detalles. El programa se llama Prepare the Way, Preparada el Camino. ¿A qué horas es la transmisión? La transmisión es siempre 3 veces por semana, lunes a las 11:30 de la mañana, aunque hoy creo que con el Congreso Internacional Eucarístico no va a salir, el miércoles a las 10:30 de la mañana y el viernes a las 9:30 de la noche. Entonces pueden cogerlo en una transmisión o en otra. Ok, perfecto. Ahora, Marta, yo creo que todo esto es bueno que la comunidad lo sepa para que sepa que nuestra iglesia está viva, está activa, está pendiente y pone medios a nuestro alcance. La pregunta es, a lo mejor de repente dejamos que los obispos, que la iglesia se encargue y yo me hago a un lado solo como un espectador. Es momento de ser espectador. ¿Qué tendríamos? ¿A qué me llama a mí? ¿O cómo comprometerme? ¿Cómo responder ante estas actividades? ¿Qué tendría que hacer? Excelente pregunta. Si bien es cierto, y lo es, que la Iglesia tiene una jerarquía, que tenemos el Vicario de Cristo, el Santo Padre y los obispos, en unión con él son el magisterio de la Iglesia, o sea, el cuerpo de enseñanza auténtica. Si bien es cierto que tenemos a nuestros líderes, todos somos Iglesia, somos el pueblo de Dios. Por tanto, con nuestros líderes, con nuestros pastores, los obispos, nosotros tenemos el derecho y el deber de ejercer la fe en pleno, en privado y en público. Por tanto, como dijo el Segundo Concilio Vaticano, nuestro gran ministerio, nuestro gran apostolado es precisamente allí donde el laico tiene que ir, al lugar de trabajo, en la educación, en el entretenimiento, en los medios, etcétera, etcétera. Y por tanto, a nosotros nos compete, nos concierne, nos obliga, por así decirlo, nuestro compromiso bautismal de ser laicos comprometidos. Nosotros tenemos que tomar acción. Entonces, esas 4 cosas que los obispos nos están pidiendo. Primero, orar. En nuestra página del internet, que por cierto, la página esa, archca.org, tenemos una página dedicada a la libertad religiosa, que es Freedom of Religion, y ahí la encuentran. Ahí hay una oración en inglés y en español. Todos los días, yo tengo una en mi casa, y todas las mañanas con mi café rezo esa oración para que el Señor nos dé la gracia de cambiar este mandato y de proteger la religión, el ejercicio de la religión y de la conciencia. Primero, orar y ayunar. Segundo, estudiar todos estos hechos. Y hasta la persona menos educada, la persona que diga, pues la verdad es que yo no entiendo mucho. Usted entiende algo, coja algo, lo que usted entienda, y lo conversa en su casa, con sus familiares, con sus amigos, con su párroco, en la parroquia. Entonces, estudiar y luego catequizar, ayudar a entender, oye, fulano, ¿sabías de este calendario? ¿Sabes de esta película? ¿Sabes de lo que están diciendo los obispos? ¿Leíste la carta del señor arzobispo? ¿Sabes que está en peligro el libre ejercicio de nuestra religión? O sea, educar a los demás. Y cuarto, tomar acción pública. En la página de los obispos, la usccb.org, o sea, la usccb.org, ahí hay algunos botones donde puedes hacerle clic y puedes enviar a tus peticiones, o sea, no peticiones de oración, sino para demostrar que tú no estás a favor de eso, que tú quieres que se revierta esa ley. Entonces, son cosas que podemos, acciones concretas que podemos tomar, y siempre estar alertas al hecho de que muchas veces cuando permites una pequeña concesión, luego otra y otra y otra, o sea, te van ganando terreno, que si ahora no nos ponemos fuerte y unidos de pie y decimos no, una libertad podrá ir reduciendo, la reducción, mejor dicho, de una libertad podría ir llevando a la reducción en otra y otra y otra y otra. Es increíble cómo están los tiempos, Marta. Estaba yo haciendo reflexión con estas últimas palabras que tú nos estás compartiendo, de que así en la vida diaria de repente vamos sacando a Dios de nuestras vidas, le vamos dando menos importancia, le vamos dando prioridades a lo que no es prioritario, y cuando tú te vienes a dar cuenta, nuestro Señor ya quedó allá afuera y después te preguntas ¿por qué me está pasando esto? Y me doy cuenta que eso es en una pequeñísima muestra, y ahora estamos ante un gran reto que involucra toda una nación.
La pregunta es si nos atreveríamos a hacer lo mismo que hacemos en la vida diaria. No poner atención, dejar a Dios allá afuera de nuestras vidas, nuestra fe, nuestra convicción afuera de nuestras vidas, para después quizás llegar a los tiempos, como tú decías, ¿no? En donde a lo mejor hemos coartado no solo nuestra fe, sino también nuestra propia libertad y con eso nuestra dignidad como tal. Y no solo eso, sino que muchos dirán, pues a mí no me afecta directamente, porque yo ni aseguranza ni seguro tengo, ¿no? Si a ti sí te afecta. Y de hecho, Dios está queriendo ahora darnos la gracia de poder ver cómo esto nos afecta no solo como nación, sino como individuos, porque esta ley, este mandato que se está ahora debatiendo, no es el único ejemplo de cómo el gobierno ha ido reduciendo nuestras libertades. Hay una serie de cosas, incluyendo leyes a nivel estatal e incluso podría ser a nivel federal, que limitan el ejercicio de la religión en cuanto al cuidado de los inmigrantes, el auxilio a los inmigrantes, a quién se le puede dar criaturas para adoptar, el cuidado o el auxilio que se le da a los refugiados en otros países. Hay una serie de cosas que el que está dormido no se ha dado cuenta, pero los obispos nos están despertando y están diciendo, oye tú, despierta y mira lo que está sucediendo a tu alrededor. Y si hoy, como tú dices, Gloria, dejamos a Dios fuera del cuadro, mañana podría ser que ni siquiera encontremos el espacio y la gracia de poder pues tener esa oportunidad de alabar a Dios tanto en privado como en público. Ayer tuvimos la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi, y fue bellísimo ver al arzobispo como pastor de esta iglesia local, que nos condujo en una linda procesión eucarística a través de la plaza, el Main Plaza, allá en la Catedral de San Fernando, y yo me gozaba porque yo decía, qué lindo poder en público dar testimonio de fe, y poder decir, como decía él, en voz en cuello, viva Cristo Rey. Que no llegue el día que no podamos decir en público, viva Cristo Rey. Y la historia nos los ha mostrado, Marta. ¿Te acuerdas cuando antes las celebraciones eucarísticas eran por allá en las catacumbas, escondidos, y cuidado que alguien les viera, era la vida? Marta, tengo que hacer una brevísima pausa. Espérame, por favor, en la línea. Un par de minutitos, regresamos para que estamos haciendo la reflexión de todo esto y escuchar la invitación para de verdad que tengamos una participación activa, comprometida, fervorosa y con pasión de lo que es nuestra fe. Voy a una breve pausa. Estoy platicando con la señorita Marta Fernández Sardina. Enseguida regreso. Nuestra línea, recuérdala, es el 830-388-3009. Seguimos en esta entrevista con la señorita Marta Fernández Sardina, director de la Oficina de Evangelización aquí de la Arquidiócesis de San Antonio, en este tema que nos concierne a todos. Y ojalá, ¿verdad, Marta?, formemos parte de una manera activa y muy comprometida en esta reflexión que nos invita la Confederación, la Conferencia de Obispos. Así es, y eso es algo que, como habíamos dicho antes, nos compete como laicos comprometidos. O sea, el Segundo Concilio Vaticano dice en el documento sobre la Iglesia en el mundo moderno que la participación en la vida económica y la vida social y en la vida política es algo que nos compete a nosotros, y dice que la Iglesia y la comunidad política pues son autónomas e independientes una de la otra, ¿verdad? Y sin embargo, ambas, bajo diferentes títulos, están dedicadas a la vocación social y personal de todos los seres humanos, y por tanto hay que facilitar una cooperación entre la Iglesia y la comunidad política, porque muchas veces la gente dice, pues ¿por qué se están metiendo los obispos y los católicos en la política? Pues aunque un obispo o un sacerdote, por ejemplo, no debería tener un cargo político, no dejamos de ser, la Iglesia no deja de ser, como dijo el doctor Martin Luther King, el gran defensor de los derechos civiles del afroamericano, que la Iglesia es el Evangelio, es la conciencia moral de una sociedad, ¿verdad? Y estamos, este es un país que fue fundado sobre creencias religiosas, y por tanto, aunque un obispo o un sacerdote no tendrá participación directa como candidato, como presidente,
el laico sí debe tener una participación muy activa y traer esa conciencia moral, esos valores del Evangelio, esto que Jesucristo nos ha mandado, el amor a Dios y al prójimo, y contribuir con esos valores evangélicos al bien común. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Sabes, Gloria, que los obispos han dicho, no estamos pidiendo nada especial, no estamos pidiendo que nos concedan algunos derechos especiales, sino que simplemente se nos respete los derechos que ya tenemos al libre ejercicio de la religión y la libertad de la conciencia. Ok, entonces, Marta, queremos tener más información. No te pediría que nos vuelvas a repetir las páginas o a lo mejor un número telefónico. A lo mejor yo estoy en una parroquia, tengo un grupo de oración y quiero tener algo de información para poderles hablar al respecto, etcétera. ¿Dónde y cómo acudimos? Muy bien, aquí voy a dar muy despacito la página de internet de la arquidiócesis, que vuelvo y repito, mucho está en inglés, poco en español, pero bueno, ahí si conoces a alguien que hable que hable inglés, muy bien. Es todas esas W, ¿verdad? www.archsa, quiere decir Archidiócesis de San Antonio, .org, archsa.org. En esa página central van a ver arriba a la derecha un logo en azul, blanco y rojo, los colores de la bandera. Ahí le hacen clic y ahí les lleva a la página dedicada. La otra página es la de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que es usccb.org, usccb.org, y ahí también van a encontrar todos los detalles. Un número, pues me atrevo a dar el número de la oficina de evangelización a la que tengo el gusto de dirigir, y pues ahí me llaman, cualquier cosa les puedo pasar alguna información, aunque real y efectivamente creo, Gloria, que con estos dos sitios del internet lo encuentran todo, pero el número de la oficina es 210-734-1668, 210-734-1668. No les prometo que les puedo devolver la llamada al mismo día, pero bueno, con gusto, de alguna manera les hacemos llegar alguna información. Hablen con sus párrocos, eso es lo principal. Hable, padre, escuché en la radio tal y cual, ayúdeme, padre, a entender esto para poder participar. Sí, yo creo que de hecho, eso iba a decir, Marta, que quizás el contacto más directo es acudir con nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y así sirve que le ayudamos a seguir promoviendo este mes de oración por nuestra libertad religiosa. Así es, e incluso ofrecer, padre, vamos a organizar un rosario, vamos a organizar una hora santa, vamos a organizar tal cual, ¿verdad? Vamos a repartir el calendario, padre, vamos a ayudar a nuestro señor arzobispo, a los obispos de Estados Unidos con esta gran lucha que no podemos ignorar. Así es. Marta, te agradezco muchísimo tu información muy clara. Gracias por esta información también, y sigamos convocando a este derecho que no es del vecino, es el mío, y simplemente quiero que me sea respetado. Muchas gracias. A ti. Que Dios les bendiga a todos. Y te comprometo para que pronto estés aquí en el programa con otro tema. Ándele pues, cuídese. Y un abrazo. Gracias, igualmente. Marta, la señorita Marta Fernández, directora de Oficina de Evangelización aquí de la Arquidiócesis de San Antonio, con este tema sin lugar a duda muy importante, y luego dicho por ella con una gran experiencia, es una excelente evangelizadora. Pues yo creo que debe de movernos un poquito a la reflexión. No es cuestión de los líderes, no es cuestión de los dirigentes, no es cuestión de la preocupación del obispo y de la directora de la oficina de evangelización, es tuya y es mía. Estaba yo recordando cuando ella estaba platicando y que comentábamos del riesgo tan grande, la historia, lo que ha sido la lucha de nuestra fe a través de la historia. Me acordaba que esta libertad religiosa ha llevado a hombres y mujeres justamente a vivir su fe, a luchar por su fe, y hombres y mujeres han dado todo a lo largo de la historia por esta fe, por luchar por justamente lo que tienen en su corazón y estar convencidos. Y ahí están los mártires, ahí están las historias que vemos, ahí están los modelos de vida, justamente por luchar por lo que tienen en su convicción. Y nosotros,
¿qué vamos a hacer al respecto? Nuestra iglesia, uno de los atributos es una santa católica apostólica. Y yo creo que cuando nosotros nos negamos, yo trato de ver las cosas desde un sentido positivo, que es lo que Dios me está en este momento pidiendo, enseñando. Y yo creo que esta es una gran oportunidad que Dios pone a nuestro alcance para unirnos y dar ejemplo de nuestra fe, para unirnos como cuerpo de Cristo, para preguntarme, cuestionarme si estoy viviendo una fe a media, superficial o comprometida, para cuestionarme cuáles son los retos y el mundo que quiero tener, cuál es la realidad que quiero tener de mi fe, como también de mis derechos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un buen momento en donde Dios me pide a mí si tengo una respuesta ahí desde lo más profundo de mi corazón que se convierte en una acción concreta en este momento de la historia. Así como muchos hicieron historia y que tú hoy puedes seguir esas líneas, dijeron, allá atrás, a lo largo, hace muchos años, alguien dio su sangre y gracias por esa sangre yo estoy aquí. A lo mejor tú hoy estás haciendo parte de esta historia con tu acción, con tu compromiso, con tu oración, con tu ayuno, con tu enseñanza, con tu deseo de aprender y de responder a Dios y a tu iglesia. Formar parte y ser los medios, porque lo que tú hagas, déjame decirte algo, lo que tú hoy decidas, como tú respondas hoy, es lo que vas a heredar a las siguientes, a tu descendencia, a las siguientes generaciones, a las futuras generaciones. De por sí, el beato Juan Pablo II ya en algunos documentos nos hacía reflexionar los signos de los tiempos. ¿Cuál es el mundo que estamos viviendo hoy? ¿Es la expresión de nuestra fe porque Dios está en nuestras vidas o es que hemos dejado a Dios afuera? Y más bien es lo segundo. Ahora, imagínate, esta es una gran oportunidad que me permite Dios para decir, si lo hemos dejado afuera, hoy, Señor, más que nunca, te traigo a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, a mi sociedad y a mi nación. Porque algún día, tiempo futuro, no lo sé, y quizás ni nos toque ver que los signos de los tiempos que existan, que haya en ese momento de la historia, refleje tu presencia. No se trata de un salir de armas y cosas, se trata a veces desde el momento de estar convencido de lo que yo creo, hoy por hoy. Desde el momento de sumarme a mi diócesis, y no es cuestión nada más de la arquidiócesis de San Antonio, recuerden, estamos hablando de una nación, estamos hablando de la conferencia episcopal, de la conferencia de obispos de Estados Unidos, el momento que yo le digo a la iglesia, aquí estoy, el momento que yo hoy dejo mi larga lista de peticiones a Dios, quiero un carro nuevo, quiero una casa, quiero... Digo, Señor, vengo a sumarme a la oración por la libertad que tú y solo tú me has dado, por la esencia y la dignidad de ser que tú me has regalado, por este don bellísimo en el cual me has permitido y que no veo por qué ha de ser coartado por el hombre mismo. Eso a mí me cuestiona mucho. ¿Cómo he de permitir que mi fe se vea atentada con hechos que la contradicen y que atentan contra la vida misma? Bueno, pues allá está una reflexión para ti y por supuesto una reflexión que esperemos con ayuda de Dios y con tu oración nos lleve a una acción concreta. A ver los líderes, ¿de qué le están hablando a sus grupos hoy? Porque si también allá en los grupos no le estamos hablando de las circunstancias que estamos viviendo, ¿dónde está quedando nuestra fe? Nuestra fe es para llevarla a la vida diaria y la vida diaria a nuestra fe, a la luz de la fe. Esta es la realidad que vivimos. ¿Dónde está tu fe? Porque con fe hay que responder. Vamos a una pausa y enseguida regreso.
Únete a nuestro arzobispo Gustavo García Siller, a los otros obispos de la nación y a todos nuestros hermanos católicos a lo largo y ancho de Estados Unidos. En oración, estudio, catequesis y acción durante el mes de junio y julio, a un mes de oración por la libertad religiosa en respuesta inmediata al reto que nos enfrentamos como cuerpo de Cristo, defendiendo nuestra primera y más preciada libertad. El pasado 12 de abril, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos emitieron un documento detallando los serios ataques a nuestra libertad religiosa y a nuestra libertad de conciencia, además de los ataques a nuestra manera de vivir en los últimos años. Nuestra libertad de religión y nuestra libertad de conciencia están actualmente en riesgo por el mandato HHS, que será efectivo el 1 de agosto, con devastadas consecuencias a nuestra vida como católicos y americanos. Esperamos que sea rechazada o abolida esta ley por la Corte Suprema. Por esta razón, la Conferencia de Obispos Católicos han llamado a esta jornada de oración invitando a la diócesis y a todos los católicos. Nuestra arquidiócesis de San Antonio se suma y nos convoca a un mes de oración desde el 1 de junio. Para más información sobre el calendario de actividades, visita la página de la diócesis www.archsa.org/Freedom of Religion, que al español se traduce Libertad de Religión. Ahí encontrarás todos los eventos que estarán promoviendo y apoyando esta campaña de oración. Gracias por unirte. Contamos contigo y que Dios nos bendiga.